Bienvenidos sean todos a su programa de Mundo Cristiano. Y como siempre con nuestro hermano Carlos. Así es, Dios le bendiga a todos nuestros oyentes que están ahí en su casita y las personas que están también por YouTube. También exhortarle a esas personas que están por las redes sociales que compartan este contenido para que sea de bendición para otras personas. Ok, queremos recordarle a todos los hermanos que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerda que tenemos culto los domingos a partir de las 8 de la mañana y luego entonces concluido nuestro culto de acción de gracia. También tenemos culto los jueves a partir de las 7 de la noche. Y también los martes tenemos estudios bíblicos, verdades bíblicas, con el pastor Alvin Carrasco. Así que ya ustedes saben, hermanos, y los lunes, miércoles y viernes tenemos oración, pero a partir de las 9 de la noche, pero a través de Zoom, la plataforma Zoom. En el día de hoy, Carlos, es un tema que estaremos tratando. Es un tema, dicho sea de paso, que hace muchos años, ese tiempo, tenemos un tiempito ya tratamos, pero vamos a volver a tratarlo de una manera posiblemente, nunca uno trata el mismo tema de la misma forma. Y es con relación a qué pasa después de la muerte. Ese es el tema, qué pasa después de la muerte. Pero lo vamos a hacer a y través cosas que no le gusta a las personas hablar. Hay no, como cierto hay un temor. Sí, no hable de eso, muchachos, para que no te vaya... Exactamente, no vaya a hacer que llegue la muerte a tu casa y este tipo de cosas. Y nosotros entendemos que Dios es que tiene control absoluto de todo. Entonces, en ese día nosotros estaremos hablando de qué pasa después de la muerte a la luz de la palabra del Señor. No lo vamos a hacer que yo creo, que yo entiendo, no, a la luz de la palabra. Sí hay una cita que creo que sí pudiéramos hacer y es con relación a qué pasa cuando un niño muere. Eso hay que también hablarlo y tenemos que, ¿verdad?, a la luz de la palabra del Señor. Queremos saludar a todas las personas que están siempre en sintonía con nosotros, como es el caso de nuestro hermano Pache, nuestro mejor conocido como Flash. Él siempre dice, ven acá, don bueno, pero no vaya a tu salud. Y todas las personas del atletismo que nosotros... tú sabes que yo era atleta militar. Y siempre como que cada persona tiene como una área donde impacta, influye, ¿verdad? Okay, cada uno en diferentes ambientes, sí, pero se hace como un ecosistema y bueno, te siguen entre esas personas. Ahí todos los muchachos de ahí, de la pista de atletismo. También mi hermano Apolinar Pequero, mejor conocido como Polín, él también era corredor de 400, era mucho mejor que yo, tremendo corredor de 400. Arturo Pequero no tenía esas condiciones que él tenía. Entonces, nada, vamos a tratar el tema, ¿qué te parece, Carlos? Y es que las preguntas que continuamente el hombre se hace, la persona, son tres. Esas tres preguntas que se hace y es mayormente que la gente se hace: ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y la que más llama la atención es a dónde voy. Es la que más se hace en la pregunta. Y antes, Arturo, que se nos está escapando, y es importante esto, que la hermana Pura Jiménez estuvo de cumpleaños, y es que una fiel seguidora de este programa. Hermana Pura, sí, felicidades, que Dios le siga dando otros años más de vida. Ciertamente, de verdad que sí, nuestro hermano siempre... Una audiencia que... Sí, cierto, siempre, desde siempre, nuestra hermana Pura nos escucha y ora por nosotros, de verdad, esas personas, esos hermanos adultos que están con nosotros, siempre oran por nosotros, de verdad, debemos agradecer. Son los pilares de la iglesia, esa oración que ellas siempre tienen por cada uno de nosotros. Ciertamente, de verdad que sí. Pero nada, Carlos, y retomando, y gracias por esa interrupción muy agradable. Con relación a esta pregunta que siempre se hace, esas tres preguntas que de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿qué pasará después? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Esas son las preguntas más frecuentes. Y tú ves inclusive en los sitios web, personas, hay sitios que tienen una cantidad de visitas, personas que quieren saber qué va a pasar, que si reencarnan o no reencarnan, todo ese tipo de cosas que tú hoy día... Me voy a portar bien para no convertirme en una gallina. Quiero hacer... Ese tipo de cosas se hacen, pero nosotros entendemos y a través de la palabra del Señor podemos entender que no. Dice la palabra, ahí lo podemos ahora, se lo vamos a dar ahora. ¿Qué es la muerte? Eso es lo primero que tenemos que definir, Carlos. ¿Qué es la muerte? Yo tengo acá una pequeña definición de la muerte.
y dice que la muerte, muchas veces llamado deceso, difusión, fallecimiento, es el efecto terminal que resulta de la extinción del proceso hemeostático de un ser vivo. Es decir, cuando deja de latir su corazón. Entonces acá, eso es una definición, ¿verdad? Científica, ¿verdad? Científica, nosotros vamos a lo que es la definición bíblica. Así es. Que nosotros podemos ver, tú recuerdas, en el huerto del Edén, el mandato que le da Dios al hombre, ¿verdad? Le dice en un momento dado, mira, de todo árbol del huerto puedes comer, más del día que comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó. Adán y Eva comieron de ese árbol y ahí se produjo lo que es la muerte. El deterioro ya del ser humano. Pero en el momento ocurrió la muerte, pudiéramos decir, hablando espiritual, porque hubo una separación. Ahí es donde Dios se separa del hombre producto del pecado. Entonces necesariamente debe de venir una redención, debe de venir alguien porque el hombre viola la ley de Dios, un Dios todopoderoso, un Dios justo e infinito, o sea, a una justicia infinita, ha violado. Entonces también podemos ver, Carlos, en el libro de Génesis, el capítulo 35, el versículo 16 y 18. La muerte de Raquel, ¿verdad? Cuando entra en labor de parto. ¿Tú lo tienes en Reina Valera? Sí, la tengo aquí en Reina Valera. Dice, después partieron de Betel y había como media lengua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni, y más su padre lo llamó Benjamín. Así es. Es decir, que la separación, muerte, según la Biblia, la separación del cuerpo y el alma. Y el alma, ahí vemos claramente cómo lo divide, lo narra la palabra del Señor, y como nosotros entendemos que la palabra por esa es la que nosotros debemos, es la de esa separación del alma y el cuerpo. Ya el cuerpo queda sin vida, queda sin latidos, queda sin esa esencia de seguir funcionando, pero el alma sigue intacta. Lo que hizo fue que al separarse el alma, que es lo que le daba la vida al cuerpo, entonces va a otro lugar. Exactamente. Ahí podemos verlo y se lo pudimos demostrar a través de lo que es el consejo de la palabra del Señor. Y también en Santiago 2:26, usted puede darse cuenta ahí donde el mismo Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, refiriéndose a la muerte espiritual. Cuando dice aquí, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. O sea, él hace una analogía. Exactamente, entre lo que es eso. Que desde el punto de vista bíblico, cuando muerte es la separación entre el alma y el cuerpo. Entonces, muchas personas pudieran decir, o sea que mientras no importa lo saludable que yo coma, no importa cuánto ejercicio haga, que es muy bueno hacer ejercicio, comer saludable. Y cuidar nuestro cuerpo. Pero usted no le va a añadir ni un día más, no le va a añadir un solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto a esa cita que usted tiene con ese día con la muerte, no le va a añadir nada de eso. Dicen las personas de antes, que escuchaba siempre, que lo más seguro de un ser humano es que muera. Ciertamente. Eso es lo único seguro que uno tiene en esta vida. Así es, dicho sea de paso, Benjamin Franklin decía que hay dos cosas seguras en el mundo, que es la muerte y los impuestos. Y en países como los nuestros, Carlos, se pueden evadir los impuestos. Ahora la muerte en ningún país que tú te encuentres puede hacerlo, puede evadirla. No hay forma de evadirlo. Entonces, esa es la razón. Hay un adagio, mejor dicho, que dice, coma saludable, haga ejercicio, descanse y muérase a pesar de todo. O sea que como quiera te vas a morir. Ahora sí, vas a lograr tener una mejor calidad de vida, porque no le estamos diciendo que no se ejercite, no le estamos diciendo de que no vaya, no le estamos diciendo. Va a tener menos complicaciones, menos cosas. Y lo que tratamos de decir es que dentro del propósito divino de Dios, todos nosotros tenemos nuestro día. Así es. Dios ya escribió la historia de cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, no, cambia la historia. No.
Dios sabe ya lo que vamos a hacer. Por eso Él nos deja todas estas cosas, es para que nosotros hagamos las cosas correctas. Así es. Y basado en esas cosas correctas, incluso Él sabe las decisiones que vamos a tomar nosotros. Así es. ¿Dónde va una persona entonces, Carlos, cuando muere? Porque esa es otra de las preguntas. Y trae a veces mucha, y choca mucho con los seres humanos en su forma de vivir. Sí. A veces nosotros entendemos, y por eso vienen los suicidios, que piensan como que todo se termina. Ya no quiero seguir, tengo problemas, tengo deudas, tengo esta situación, ya no aguanto más, entra depresión, entra problemas al ser humano y dice, ya no tengo deseo de seguir, pero es que sigue. Porque incluso de ahí para adelante hay todo un proceso que conlleva y una responsabilidad. Y digamos que el alma es eterna y pasa a un lugar, es decir que el hecho de que ya tu cuerpo no respires continúa con un proceso. Ya lo que pasaste es como a otro periodo diferente, otra etapa, que no se acaba. Entonces, lo que nos trae a nosotros a hablar de la mente es que sepamos nosotros ahora cómo vivir, entendiendo que luego de ahí ya no hay vuelta atrás. Así es. Ahora que estamos aquí parados, que podemos respirar, vivito y coleando, como dicen, es que debemos de hacer todas las cosas que tenemos, que Dios nos manda a hacer, porque luego que ya no hay vida, aunque nuestra alma sigue ahí, ya no podemos volver a la etapa de carne y hueso. No, para nada. Dice aquí el versículo 27 de Hebreos 9, dice, de manera que está establecido para los hombres, oiga lo que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es. O sea, no hay reencarnación. Van a juicio. No, a un juicio. Entonces usted está diciendo que, como Carlos trae, de que, wow, voy a terminar con mi vida, se acabaron mis problemas. No, todo lo contrario. Ahí es que inician sus problemas. Y el problema se pone más difícil. Grande, claro que crece basado en lo que usted hizo. Claro. Y no estamos hablando de obras ni nada de eso. Estamos hablando si usted cumplió con los adeptos de Jesús, si usted creyó en Dios, si usted entregó su vida a Jesús, tiene otro final. Así es. Entonces ahí, Carlos, vemos que la persona va dependiendo si cree en el Señor Jesús, va a un lugar, y si no, va a otro. Si muere en condenación, sin creer, sin confesar a Cristo como su Salvador, entonces va a otro lugar, Carlos Ávila. Entonces esas son de las cosas que nosotros debemos, ¿verdad? Debemos entender. Cuando nosotros en algunos, casos pusiéramos, y la persona es creyente, ¿dónde va? Bueno, nosotros tenemos, esa persona va a la presencia del Señor en el momento que muere. Porque tú recuerdas en el libro de Lucas, capítulo 23, el versículo 49 me parece, donde el ladrón, ¿verdad? En la cruz dice que cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y él Dios dijo, le dice, en este momento estará conmigo en el paraíso. O sea que vamos de inmediato a la presencia del Señor de manera consciente. No es de manera inconsciente, hermano. De manera consciente, porque si usted se va... Para ser juzgado. Si usted en el caso del creyente, él va porque ya él está en el seno de Abraham, él está vamos a decir, en el banquete, y él está en tranquilidad, pero consciente, porque lo podemos ver en Apocalipsis 6, el versículo 9 y 10, ahí vemos que las personas están conscientes de lo que está pasando del otro lado, no de este lado, de lo que está pasando del otro lado. Entonces, usted que no ha conocido al Señor, si usted se va sin conocer al Señor, la palabra me dice que usted va a un lugar de condenación, a esperar el momento de ¿qué? Del juicio. Y la condenación más grande es saber que te toca algo y que no tienes posibilidad de darle para atrás a eso. Eso es como cuando ya eres juzgado a muerte, la silla eléctrica, y que pasas 5 años preso esperando y que te des cuenta que no hay forma ya de librarte de eso. Entonces así mismo es el sitio de condenación, el saber que no hay forma, que ya no hay manera de tú hacer las cosas correctas. Sí, es como en el caso, podemos poner la ilustración de cuando tú estás en prevención, preso preventivo.
pero tú no te han condenado todavía, pero tú estás esperando una condena. Y ahí por lo menos tiene posibilidades, porque dicen, bueno, mi abogado va a encontrar algo. En el caso de la justicia humana, sí, pero en el caso de la justicia divina, no. Tú estás en un lugar, ¿verdad?, donde tú... Y en ese lugar de prevención, en el caso de la justicia humana, muchas personas dicen, wow, ¿por qué yo hice esto? Y comienzan a... Entonces ese tormento, si yo hubiese hecho... Entonces, eso que sucede, que en el lugar donde esa persona está, ese es un lugar donde comienza a analizar, a donde comienza a pensar, a donde comienza a tomar. Entonces, ¿cuántas personas me predicaron y me hablaron y comienzas a pensar en entonces todas las cosas que pudiste haber hecho y no hiciste? Exactamente. Ahora, ¿dónde ve el cuerpo de esa persona? Dice la palabra del Señor, Carlos, que... No, dice, y hay algo a veces que pensamos, es que, y es importante, Arturo, porque es que cuando tú hablas de sufrimiento, de quema, de cuerpo y todas esas cosas, gusano y todas esas cosas, debe de tener cuerpo. Sí. Entonces veo acá, Carlos, que en Génesis 3, capítulo 3, versículos 18 y 19, nosotros podemos ver ahí, Carlos, que nos dice qué pasa con el cuerpo, a dónde va. Dónde va el cuerpo de la persona cuando muere. Y el capítulo 3, versículo 18 nos dice que va a dónde, al polvo. Va al polvo nuevamente, lo podemos ver en Génesis capítulo 3, vamos a leerlo acá, 3 el 18, mire, el 18 y el 19 tenemos acá que dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí va y luego ¿qué sucederá? Bueno, en la venida del Señor, que dice la palabra, que ese cuerpo se va a unir al alma, ¿verdad? Para recibir el castigo. Dependiendo, porque ahí donde va, hay uno que fue para condenación, otro no. Entonces, si yo creí en el Señor, entonces tú sabes que yo voy a reinar y a disfrutar con el Señor por siempre. Pero si no, voy a recibir, ¿verdad?, para ser juzgado, condenado y ya de manera definitiva. Es importante, Arturo, que nosotros desconectemos lo que estamos diciendo de enseñanzas posiblemente de la iglesia romana antigua, ¿verdad? La iglesia católica romana. Y es que tienen las teorías del purgatorio y todas esas cosas y le da mucho énfasis también a las buenas obras. Lo que estamos diciendo que van a juicio, para que no se malinterprete, no es que basado en las cosas que hagas, que no, porque es que al final todo el que llegue al cielo y va a estar en el seno de Abraham es porque Jesús justificó sus pecados. Ciertamente. Es decir, nuestros pecados fueron pagados por Jesús. Y cuando llegue el momento de decir, Carlos, ¿qué hiciste?, no me van a decir, mira, Carlos, tú hiciste esto y eso. No, porque es que Jesús va a estar ahí diciendo, no miren a Carlos, no vean a Carlos, porque Carlos en su humanidad no iba a poder hacer esas cosas, no iba a poder pagar el pecado. Quien pagó ese pecado fue Jesús. Dicho sea de paso, quien estaría juzgando es el mismo Jesús. Exactamente. ¿Qué chance yo tengo de salir, Carlos, de que la persona que me está juzgando es el mismo abogado que pagó el... O sea, no hay... Fíjate lo bondadoso de la palabra del Señor, de todo lo que hizo el Señor. Entonces, otra cosa que pasa con la persona que muere sin Cristo. Nosotros vemos qué pasa con la persona que muere sin Cristo. Entendemos, Carlos, por medio de la palabra, que el cuerpo va a la tumba, o sea, así mismo como pasa con el que no conoce, como el que conoce al Señor, va a la tumba, se descompone, pero Dios es todopoderoso, porque Dios creó de la nada todo un mundo, y Él es todopoderoso para crear ese cuerpo nuevamente, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué sucede? Que el cuerpo, el alma del individuo se une con el cuerpo, ¿verdad? Es en el caso del que es creyente. El que no es creyente se une, pero con un fin totalmente diferente. Pero ¿qué sucede? Que esa alma, él no va a dormir, él va a un lugar de tormento, de manera consciente, o sea, no de manera inconsciente, de manera consciente. Y eso lo podemos ver, Carlos, por el caso de el rico y Lázaro.
El rico y Lázaro en Lucas 16, el versículo 22 al 30. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, lo tengo acá, el 22, ¿verdad? Sí, del 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Exactamente. Así es. Vemos ahí, Carlos, lo que sucede. Que esa persona está consciente, porque él dice que manden 5 hermanos. Y las personas tendrán la conciencia, porque es que al final, un ser humano, si tú tomas un ser humano, Arturo, y le borras la mente, ¿qué remordimiento no puede haber ninguno? No tienes remordimiento. No, para nada. Tienes que saber que lo que hiciste mal, lo vas a pagar. Entonces, por eso el cuerpo vuelve al hombre. Ciertamente. Y la persona que está consciente. Tanto el creyente está consciente en el seno de Abraham, en la presencia del Señor. Sería el banquete de Abraham, el lugar de verdad, de descanso, el lugar donde está ya en disfrute. Pero el que no conoce al Señor está en un lugar de tormento donde está todo lo que pasó en la tierra, él lo está recordando. Fíjese cómo él dice que él tiene 5 hermanos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si es una persona que no conoce al Señor, eso es lo que pasa. Usted, amigo, si no conoce al Señor, tiene la oportunidad de hacerlo en el día de hoy. Arrepentirse. ¿Qué pasa con la persona, con ese niño que muere en el vientre de la madre, que no ha conocido? Muchas personas, hay muchas conjeturas con relación a esto, Carlos. La Biblia, nosotros debemos ir a Deuteronomio 29:29. La Biblia no se refiere de manera, ¿verdad?, específica con relación a esto, pero sí nosotros podemos darle un dato de Deuteronomio capítulo 1, versículo 38 y 39, que dice de la manera siguiente: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y el 39 dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. O sea, esa es la tierra prometida. Acuérdate del pecado que había cometido el pueblo. Ninguna de esa generación pasó, incluyendo solamente Josué y Caleb. Y tú sabes, Moisés, prácticamente murieron todos en el camino. Pero fíjate cómo está haciendo un énfasis que los niños que no conocen el bien entraron y heredaron, Carlos Ávila. No queremos ser dogmáticos con esto, pero entendemos que por medio de, no sé, la salvación milagrosa, Dios tendrá su plan divino. Y Él tiene su plan divino, claro que sí, por medio de lo que es el mismo Jesús. En esos niños que han muerto en el vientre de su madre sin saber el bien y el mal, entendemos nosotros que por ahí puede ser. Sí, y es importante, ibas a decir algo, Arturo, que decías que es importante, ya que estamos casi finalizando, darle el propósito de todo esto, que no es miedo. No, para nada. No es que le tengamos miedo a estas cosas. Lo que tratamos nosotros es de entender de que nosotros los seres humanos tenemos una historia, y esa historia tiene un comienzo y un final, y tiene capítulos, y lo que estamos diciendo es que para que puedas manejar los próximos capítulos que van a venir a tu vida, tienes que saber hacer los primeros capítulos correctamente como Dios manda, entendiendo que el ser humano no es alma ni es espíritu, es un con todo. Es decir, que aunque mueras ahora, tu cuerpo se va a unir al alma, porque el ser humano es que va a ser juzgado en el infierno. Ciertamente. Y último, Carlos Ávila, posiblemente tú tengas que un familiar murió y tú no sabes si se fue con el Señor o no. Hay algo que narra la palabra del Señor muy, muy interesante, y es que Mateo y Marcos narran la historia de los dos ladrones, ¿verdad? Y en los primeros capítulos narra que los dos ladrones estaban burlándose de Jesús, y diciendo, si nosotros no conociésemos el relato de Lucas
y solamente tuviésemos el relato de Marcos y Mateo, ¿qué hubiésemos entendido? Que los ladrones de la cruz, los dos se fueron al infierno en condenación. Gracias al relato de Lucas, podemos entender que unos minutos antes, posiblemente de este hombre morir, uno recapacitó, trajo, ¿verdad?, convicción en su vida y se arrepintió. O sea, que necesariamente una persona que usted dijo que no vio, que confesó, usted no puede decir, Carlos, que se perdió porque posiblemente esa persona en su último momento de respiro pudo haberse arrepentido y esa persona está, y por eso es una cita que no es un adagio que dicen que habrán sorpresas. Ávila, posiblemente haya muchas sorpresas de esta naturaleza. Y muchas personas que sí pensaban, ¿no?, también que están aquí y no estarían, así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, Carlos. No podemos predicarle a las personas que puedan aceptar al Señor, Carlos, como único y suficiente Salvador, que pueden hacerlo ahora mismo. Que tiene pedirle a Dios, dar la posibilidad de que tu vida tenga un futuro mejor. Ciertamente. Así que Dios te bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos, mañana los caballeros estarían por acá. Dios bendiga, Dios le guarde.